Hoy hablaremos del nacimiento de Isaac, los descendientes de Abraham, el nacimiento de Jacob y de Esaú, y hablaremos de la venta de la primogenitura de Esaú. Estamos comenzando desde Génesis y vamos a estudiar los 5 libros de la Torá, o los 5 libros de Moisés, Pentateuco como se conoce. Porque si usted no conoce estos 5 libros, usted no puede entender el resto de las escrituras. Recuerden lo que yo siempre les he enseñado, que estos son la Biblia de la Biblia. Estos 5 libros son la Biblia de la Biblia. Usted, para entender el resto de la Biblia, usted tiene que tener un conocimiento muy profundo de estos primeros 5 libros. Aquí está el comienzo de todo. Están los planos para reconstruir su vida. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en cada enseñanza. Esta parte, esta parte de buscar una esposa para Isaac, esta sección, aparece en el capítulo 24 del libro de Génesis. El capítulo 24 comienza con esto, con una búsqueda de la esposa para su hijo. Su padre decide entregarle el mejor regalo que un hombre puede tener: una ayuda idónea. Las escrituras dicen: quien haya esposa, haya el bien. Cuando dice la Biblia quien haya, se refiere a que la buscó. ¿Verdad que sí? Se refiere a que la buscó. Y no solamente la buscó, sino que la escogió. No todo el que se casa, mi hermano, encuentra el bien. Algunas personas, lamentablemente, por escoger mal, terminan en problemas. Esto lo vemos en el caso de Esaú y también lo vemos en el caso de Salomón. Salomón decidió casarse con muchas mujeres y estas mujeres desafortunadamente lo llevaron a la idolatría. Buscar una buena compañera es necesario para el hombre. La Biblia habla de ayuda idónea, una ayuda para ese hombre. El hombre necesita ayuda. El hombre necesita ayuda. La mujer es independiente. La mujer sin el hombre vive. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Generalmente cuando la mujer queda viuda puede subsistir, puede vivir, pero el hombre cuando queda viudo se le hace difícil vivir, porque el hombre por naturaleza necesita más de la mujer que la mujer del hombre. Por eso dice que el que haya esposa, haya el bien. Este pasaje nos dice que una buena esposa hay que buscarla. Abraham no escogió mujer de cualquier lugar, fue, la buscó, ¿verdad? En el lugar donde encontró su esposa, su mujer, y de allí entonces escogió, o Dios guió al siervo de Abraham para escoger a esta mujer, que definitivamente tuvo que haber sido, Dios tuvo que haber metido la mano aquí, porque dice la Biblia que desde que la miró quedó flechado, quedó enamorado de la mujer y ella de él. En otras palabras, eso fue un amor a primera vista. Y esto es interesante, hermanos, esto es bien interesante. Y mire qué bonita la historia de Isaac y Rebeca. Pero si ustedes leen la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, solamente Isaac tiene una sola esposa. Si se han puesto a analizar esto, Isaac es el único de los 3 que muere con una sola esposa. O sea, a él le bastó una. Y esto es interesante.
es el único de los patriarcas, es el único de los patriarcas que decide nada más casarse con una mujer. Y no le fue mal, porque esta mujer era sabia. Ya cuando él estaba ciego, la palabra de Dios dice que Rebeca fue el instrumento para que Jacob recibiera la bendición, que era quien se la merecía, porque Esaú la menospreció. Este patrón de buscar esposa se repite con Jacob. La madre Rebeca lo envía también a su tierra para conseguir una esposa para él. Así que en esta historia aprendemos que cuando Dios nos guía, sobre todo en una decisión tan importante como esta, las cosas no salen bien. Por eso mi insistencia, hermano, en orar. Yo he aprendido eso, hermano, a orar. Y a veces le dicen a un hombre, ¿por qué tú oras tanto? ¿Por qué tanto tiempo en tomar una decisión? Porque, hermano, yo he aprendido con los golpes. Cuando uno toma decisión apresurada, las cosas no salen bien. Recordemos lo que le pasó a Sansón. Sansón no esperó. Y él, la primera muchacha que se le apareció allí, él se enamoró de ella. ¿Y cómo terminó? Terminó calvo y ciego. Entonces, hermanos, debemos de escoger muy bien. Vamos a ver en el capítulo 25, si ustedes lo chequean en su Biblia, que Abraham, después de la muerte de Sara, se casa con una mujer llamada Sétura. De ella también tiene hijos. Anteriormente al hijo que había tenido con Sara, sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con la sierva. Más allá de esto, más adelante vamos a encontrar los nietos de Abraham, en este caso Esaú y Jacob, que le comienzan a dar una gran cantidad de nietos. Y por ende también son llamados hijos de Abraham. Esaú se casa en el capítulo 26 con algunas mujeres, y de esas uniones es que se cree que vienen gran parte del pueblo árabe. Y Jacob, ¿verdad?, pues tuvo un poquito más de suerte que su padre, que se casó con una, o tuvo más valor, yo diría. Él tuvo 4 mujeres, y de esas mujeres tuvo 12 hijos, de los cuales procede todo el pueblo de Israel, que es innumerable. No solamente los judíos, sino todos los descendientes de esas 12 tribus, que son innumerables. Así que de esta manera se cumple que los hijos de Abraham serían como las estrellas del cielo. Es importante reconocer que a pesar de que Abraham tiene una familia innumerable, Pablo en Romanos 9, del 7 al 8, dice lo siguiente: no por ser descendiente de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, a pesar de que su descendencia serían como las estrellas del cielo o como la arena del mar, incontables, se le considera descendientes a Abraham aquellos que están bajo la promesa y aquellos que abrazan la fe de Abraham. Hay algo interesante que debo mencionar acá, y aparece en el capítulo 25, versículo 2. Si ustedes se dan cuenta, allí vamos a leer que los hijos
de Abraham con Cetura. El cuarto hijo es llamado Madián. De este cuarto hijo, llamado Madián, más adelante se transforma en un pueblo llamado los Madianitas. Son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, y más adelante se transforman ¿en qué cosa? En enemigos del pueblo de Dios. ¿Se recuerdan la famosa historia de Gedeón? De la lucha contra los madianitas. En otras palabras, estaban luchando contra sus propios hermanos. Esto es interesante, hermanos, porque la lucha más fuerte que tiene Israel es contra su propia familia. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que entre ellos han tenido unas luchas tremendas. Han luchado contra sus propios hermanos. Todo esto nos tiene que enseñar, nos tiene que dar una gran enseñanza de amar a nuestro hermano. Porque ese hermano se te puede transformar en tu peor enemigo. Israel ha tenido luchas internas y generalmente su lucha es contra sus hermanos. Bien, continuamos. Vamos a estudiar también, vamos a ver hoy la muerte de Abraham, que aparece en el mismo capítulo 25 a partir del verso 7. Dice que Abraham fue enterrado en la cueva de Maspela, en Hebrón, junto a Sara, en la única propiedad que compró en la tierra prometida. ¿Se recuerdan que Dios le había entregado la tierra a Abraham? Se la entregó, el dueño de la tierra se la dio. Sin embargo, cuando él iba a sepultar a su mujer, no quiso recibirla de gratis. La compró. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que cuando nosotros le vamos a dar algo a Dios, nos tiene que costar. David dijo estas palabras: no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Y cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que a Abraham le estaban regalando la propiedad. Él dijo: no me la regales, yo la compro. Y la compro por su justo precio. Tristemente, cuando el hombre ve el interés de Abraham por este lugar, entonces se aprovechó y le pidió una suma más cara de lo que costaba. Pero Abraham no renegó, sino que sencillamente se la pagó. Hay cosas, hermanos, hay cualidades en estos hombres con quien Dios trató, y nosotros nos preguntamos por qué Dios trata de una manera tan especial con estos hombres, y nos damos cuenta de que la actitud de ellos hacia Dios era una actitud de entrega, y esa es la razón por la cual Dios trata con ellos. Ellos no se reservaban nada, ellos entendían que lo que ellos tenían le pertenecía a Dios. Y yo creo que esa es una de las cosas, hermanos, necesarias para nosotros tener una relación personal con Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, inmediatamente somos un instrumento en las manos de Dios. Y Abraham tenía todo el derecho de decirle al dueño de la tierra que esa tierra se le había entregado a Dios. Sin embargo, él le dice: no, yo la quiero comprar. Y esta situación la miramos con David, para que se den cuenta que el patrón se repite. David va a comprar un pedazo de tierra, que es donde más adelante se edifica el templo, y el hombre le dice que la tome, el dueño le dice que la tome gratuitamente, y David le dice: ¿qué cosa? No ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste. No ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste. Esto nos enseña mucho, hermanos. Nos enseña que estos hombres valoraban
de una manera extraordinaria la relación que tenían con Dios y que no podían acercarse a Él de una manera sencilla, sino que había un precio grande para acercarse al Señor, para acercarse en este caso a Dios. La Biblia nos habla aquí que Abraham vivió una buena vida. Dice que lleno de días. En otras palabras, cumplió el propósito por el cual fue creado. De esta porción de la palabra podemos aprender, hermanos, que no importa cuántos años tú tengas cuando mueras, lo importante es que hayas cumplido el propósito con el cual Dios te creó. Muchas personas terminan su vida exitosas económicamente, con fama, fortuna. La pregunta que tienen que hacerse es si realmente ellos partieron de este mundo cumpliendo el propósito que Dios tenía para ellos, o sencillamente partieron de este mundo satisfecho de la vida que ellos querían vivir. Debemos siempre recordar la palabra de nuestro Santo Maestro que dijo: el que quiere ganar su vida debe perderla. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender que la mejor manera de vivir nuestras vidas es vivirla en los propósitos de Dios. De esa manera terminaremos como Abraham, llenos de días. Una vez que Abraham muere, Dios tiene que continuar con el proyecto. Y en este caso entonces toma a Isaac. A partir de este momento, esa relación que Dios tenía con Abraham la comienza a tener con Isaac. Esa misma comunión. Y viene la promesa dada a Isaac, que sería bendecido. Le repite las palabras que le repite a su padre y continúa el proyecto con Isaac. La Biblia habla muy poco desde el nacimiento de Isaac hasta el nacimiento de Jacob y Esaú. Lo que sabemos es muy poco, no tenemos una información muy completa, pero por lo que hemos entendido, sabemos que Isaac era un hombre, ¿verdad?, que era obediente y que su vida fue consagrada totalmente a Dios también. Seguimos en el capítulo 25, versículo 19 al 26, nos encontramos el nacimiento de Jacob y Esaú. Dicen los sabios del Talmud que Rebeca no tenía órganos reproductivos. No solo que era estéril, sino que no tenía órganos reproductivos. O sea, no había forma de que tuviera hijos. Así que Isaac clama. La Biblia dice que él clamó fuertemente para que Dios concediera un milagro, o para que Dios hiciera un milagro en la vida de Rebeca. Y definitivamente hizo un milagro, porque no solamente tuvo hijos, sino que tuvo gemelos. Le dio 2 hijos de una vez. También se dice, estos son comentarios que no tenemos en la palabra de Dios, pero hay escritos que comentan de estas cosas y nosotros sencillamente lo que hacemos es compartírselo y ustedes pueden sacar su conclusión. Se dice que quien iba a nacer primero era Jacob, pero que Esaú era más fuerte, estaba más formado, y entonces él lo agarra y entonces él sale primero. Y de aquí es que vemos que Jacob le agarra el carcañón. En otras palabras, estaban luchando por quién salía primero, quién era el primogénito. Lo que debería de ser una bendición, ¿verdad?, se transformó en una tortura para Rebeca.
Isaac ora para que Rebeca tenga hijos y la Biblia dice que ella comenzó a sentir dolores muy fuertes. La palabra que se usa aquí es raxat y dice que significa oprimir, aplastar, romper, lastimar. No eran dolores sencillos lo que sentía. Ella sentía que algo estaba sucediendo dentro de ella y la estaba destrozando. No era algo normal. Había una batalla dentro de ella. Y esto la lleva a ella a clamar a Dios y a preguntarle a Dios qué es lo que está sucediendo en su vientre. Y es cuando recibe el mensaje de que habían dos criaturas y que estaban peleando en el vientre de su madre. Y allí también recibe ella la información de que el mayor le serviría al menor. De aquí, Rebeca toma la preferencia por Jacob, porque sabía que él terminaría con la bendición de la primogenitura. Ese problema que tenemos en el Medio Oriente, de que las noticias hablan todos los días, es un problema que comenzó en el vientre de una mujer. Estos dos pueblos comenzaron peleando antes de nacer. Esto es impresionante, hermanos. Usted prende las noticias internacionales, usted está oyendo las noticias internacionales y algo usted tiene que oír de Israel y de Palestina. Todos los días hay conflicto en Israel y Palestina. Algo hay que oír de ellos. Y los presidentes de esta gran nación, una de las tareas que tienen ellos es lograr la paz procurar la paz entre estos dos pueblos. Usted no se ha dado cuenta que todos los presidentes de esta nación han tratado de hacer pactos de paz. Carter, y ahora Trump lo ha hecho, y muchos otros han tratado de ser mediadores para conseguir la paz entre ellos. Pero ahí están, todavía en guerra. Esto comenzó en el vientre de una mujer. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros de estos? De la misma manera, hermanos, como Rebeca estaba embarazada de 2 niños, o quedó embarazada de gemelos, se puede decir que cada ser humano tiene 2 seres dentro de sí. Lo voy a repetir para que ustedes más o menos lo entiendan. El propósito de esta enseñanza, o podemos aprender de esta enseñanza de la vida de Rebeca, que así como ella tenía 2 personas dentro de ella y estaban luchando entre sí, cada uno de nosotros tenemos 2 seres dentro de nosotros que están constantemente en lucha. Así es. Pablo en Romanos 7 nos habla de esto. Podemos leerlo. Romanos 7 del 21 al 25. Pablo encuentra esta batalla dentro de él, que es la batalla entre la carne y el espíritu. Y dice así: así que queriendo yo hacer, ¿qué cosa? El bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según el espíritu, me deleito, ¿en qué cosa? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y qué más? Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios por Yeshua, nuestro Mesías. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo aquí. Que hay personas que creen que porque confesaron que Jesucristo es su Salvador, a partir de ese momento se les acaba todos sus problemas y que Él tiene un pique, vamos a decirlo de esa manera, que le garantiza una vida eterna. Ignora totalmente que dentro de nosotros existen dos fuerzas y que esa fuerza del mal que está en nosotros, que está en nuestro miembro, siempre permanecerá en lucha. Eso no te lo quita Dios. Dios te perdona los pecados. Dios te perdona los pecados, pero esa naturaleza pecaminosa no te la quita. Eso queda en ti. Hasta que un día tu cuerpo sea redimido. Dios nos redimió el alma, pero no el cuerpo todavía. En algún momento nuestros cuerpos serán redimidos y ya entonces no batallaremos más con la tendencia al mal. Pero mis hermanos, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted oiga la palabra, aunque usted estudie la palabra, aunque usted haya recibido al Mesías como su Salvador, usted continúa con esta lucha. Esto no es algo que desaparece de un día para otro. Eso está allí dentro de usted. Eso permanece hasta el día de su muerte. Y esa batalla es la que tenemos que vencer día a día. De la misma manera que estos dos jóvenes o estos dos hombres peleaban desde el vientre de la madre hasta la actualidad, hasta el día que Dios convenza, digamos en este caso, a los hermanos mayores de Israel, a los hermanos, a los árabes, vamos a decirlo de esa manera, de que no pueden continuar luchando contra su propio hermano. Hasta ese día durará la batalla. Por eso hemos estado hablando de que un día Dios hará un milagro extraordinario y todas estas personas que viven batallando contra el pueblo de Israel quedarán convencidas de que no pueden seguir luchando contra él porque son sus propios hermanos. Y bueno, vendrá la salvación para ellos. Asimismo, hermanos, a nosotros nos toca luchar con nuestra naturaleza pecaminosa desde que nacemos hasta que Dios nos lleve de este mundo, o nos lleve de acá, desde que nacemos hasta que partamos de esta vida presente. En otras palabras, a pesar de la obra de Dios, a pesar de lo que Dios hizo en el Mesías, con cada uno de nosotros seguimos en esta lucha que debemos de librar todos los días hasta que nuestro cuerpo sea redimido. En el capítulo 8 del mismo libro de Romanos, versículos 5 al 8, también hay algo interesante que podemos leer. Y aquí vamos a ver la importancia, hermanos, de dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí vamos a ver algo importante, porque en la vida de Jacob y Esaú aprendemos que existen dos seres totalmente distintos, uno espiritual y uno carnal. Y mire lo que dice el capítulo 8, del 5 al 8, porque los que son de la carne, ¿cómo pensaba Esaú? Pensaba en las cosas terrenales, en la carne.
Él pensaba en la comida, tenía hambre, él vivía cazando, él no se preocupaba por el estudio de la palabra. Esto nos puede, la Biblia no nos explica esto, pero esto se sobreentiende que Isaac les explicaba las escrituras a ellos. Él se la transmitía, le transmitía el conocimiento de Dios a ellos, y podemos deducir claramente que Esaú no tenía ningún interés por las escrituras, porque cuando él menosprecia la primogenitura era porque él no sentía un interés por el estudio de las escrituras, mientras que en el caso de Jacob, que sí la anhelaba, quiere decir que él sí realmente presentaba un interés por el estudio de las escrituras. Entonces Pablo dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte. Y eso fue la vida de Esaú. Se ocupó de la carne y tuvo una muerte espiritual, aparte de su muerte física. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Las personas que viven para agradar a la carne no están sometidos a la ley de Dios. Por eso es que cuando una persona le hablas de guardar los mandamientos y automáticamente rechaza, cuando tú le hablas a alguien de guardar los mandamientos y comienza a buscar excusas para evadir los mandamientos de Dios, es porque sencillamente esa persona aún vive en la carne, a pesar de que va a la iglesia, a pesar que haya dado frutos, todavía vive en la carne, porque su carne no se deja dominar por los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, porque no se sujetan a la ley de Dios. Si yo no quiero guardar los mandamientos de Dios, es sencillamente porque todavía quiero vivir en la carne. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, yo rindo totalmente mi voluntad a la palabra de Dios, y allí no comienzo a poner excusas, sencillamente me rindo a sus mandamientos. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que dicen, no, pero es que a mí me da igual el sábado que el domingo? No, pero es que a mí no me importa si son 3 o 2 o 1. Yo amo a Dios de esa manera. Ese todavía quiere seguir viviendo en la carne porque no quiere someterse a los mandamientos de Dios. Ese todavía está en la carne. Así que no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, lamentablemente no pueden agradar a Dios. Esa persona que quizás esté haciendo el intento de agradarle a Dios y está violando los mandamientos, aunque él haga el intento, Dios no le agrada eso, porque Dios espera obediencia, no sacrificios. Así de sencillo. Usted puede tener su corazón muy dispuesto a hacer lo que usted quiere hacer, de la misma manera que Caín, que traía una ofrenda, pero Dios la rechazó, sencillamente no la quiso, porque había desobediencia en el corazón de Caín. Esta lucha que libraron Jacob y Esaú, que el apóstol Pablo llama la lucha entre la carne y el espíritu, también la podemos considerar como la lucha entre el bien y el mal. Los que no agradan, hermanos, los que no agradan a Dios, no piensen que están en el medio. Si usted no le agrada a Dios, usted le está agradando al enemigo de Dios. Así de sencillo. La gente dice, yo estoy
Yo soy neutro. Yo ni con Dios ni con Satanás. Eso no existe. Si usted no le agrada a Dios, Satanás está contento con lo que usted está haciendo. Existen dos caminos: el bien, el mal, la verdad, la mentira. Y cuando usted no le agrada a Dios, usted sencillamente, sin saberlo, usted está satisfaciendo los deseos de Satanás. Usted le está agradando a él. En otras palabras, cuando nos dejamos llevar por las pasiones de la carne, terminamos agradando al enemigo o al enemigo de nuestras almas. Esta situación de aquellos que agradan al espíritu o aquellos que viven para el espíritu y para la carne, la encontramos, digamos, de una manera notable en la Biblia en 3 ocasiones. La primera vez que encontramos esto lo encontramos con Caín y Abel. Caín quería agradarle a su carne, Abel quería agradarle al espíritu. Lo encontramos con la historia que estamos leyendo hoy de Jacob y Esaú. Vemos la persona que es espiritual, la persona que es carnal. Y hay 2 personajes que vamos a encontrar en esta misma situación, y lo vamos a encontrar en el Gólgota. Recordemos que estaba el Mesías y había 2 personajes a su lado, y uno pensaba en las cosas carnales. Uno le dijo: pues si eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Ese estaba pensando en las cosas carnales, pero el otro era espiritual, a pesar de que era un asesino o un delincuente, no sé. Él en ese momento pensó espiritualmente, dijo, ¿qué le dice? Ese pensó en las cosas espirituales. Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. En otras palabras, ten compasión de mí. Y los 2 murieron en ese episodio, pero uno se fue con la vida eterna y el otro se fue sin nada. Vivió hasta ese momento. Entonces, hermano, mire la importancia de buscar lo espiritual. Estos 2 personajes estaban sin esperanzas, allí, clavados en una cruz. Y en el último momento de sus vidas, uno se fue con la salvación y la vida eterna, y el otro sencillamente se condenó. Bien, hermanos, continuamos. Vamos entonces a leer la última sección, y es cuando Esaú vende la primogenitura. Según la tradición, según lo que se cree en la tradición judía, después de la muerte de Abraham, Jacob había preparado un potaje de lentejas como parte de la comida de luto. Eso se cree, no hay una seguridad. Esaú, como siempre, sencillamente salió a cazar. Fue al campo a buscar caza. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, del 29 al 34. Así que Jacob era un hombre tranquilo. Probablemente él sintió la muerte de su abuelo. Estaba enlutado. Esaú no. Esaú estaba en su vida cotidiana. Y ese día Esaú no encuentra caza para él. No logró cazar nada. Y él regresa a la casa y ve que Jacob está cocinando unas lentejas. Y me imagino que, como dicen, con hambre todo sabe bien. Porque yo me pongo a pensar, hombre, eran lentejas. Era un plato sencillo.
Pero este hombre venía con hambre y con deseo de satisfacer su carne. Y le dice a Jacob pues que le dé de comer. Y Jacob miró en ese momento la oportunidad para hacer negocio. Dijo, listo, yo te doy, pero hay algo que me lo tienes que entregar a mí. Mira, hermanos, que este hombre estaba tan hambriento, estaba tan ciego, vamos a decirlo así, del hambre, que no le importó. Él no le importó lo que estaba haciendo. Siempre, hermanos, tenemos que pensar en tomar decisiones. No podemos tomar decisiones apresuradas, porque podemos lamentarnos más adelante. Él estaba ciego del hambre. Él dijo, no hay problema, yo le hago el negocio. Y bueno, ya la historia la sabemos, que hacen un pacto. Jacob recibe la primogenitura y lo que tanto deseaba Jacob lo obtiene. Y la razón por la cual lo obtiene es porque Esaú la despreció, no la valoraba. Si Esaú le hubiese dado el valor que tiene eso, Jacob no lo obtiene. Si las personas le dan el valor que tiene el estudiar las Escrituras, nadie te robará la bendición. Nadie te la robará. No te quejes cuando te vaya mal si no valoras lo que Dios te ha dado, porque tú no le diste el valor necesario. Jacob obtuvo la bendición porque Esaú no le dio el valor que tenía. Así que la bendición cayó en las manos de Jacob. Y más adelante lo vemos llorando, ¿verdad que sí? Pero no pudo alcanzarla. Yo le hablo al pueblo de Dios. Hermanos, valoren lo que Dios nos está dando. Valoremos esto. Si usted no valora esto, otro lo va a obtener. Y más adelante te vas a arrepentir y vas a llorar, pero sencillamente va a ser tarde. Yo tengo algunos apuntes aquí que quiero compartir con ustedes para ya terminar esta enseñanza. Dice, Esaú estaba más preocupado por satisfacer sus deseos temporales que por la herencia familiar. Él se dejó llevar por la carne, despreció los valores espirituales. Al contrario, Jacob anhelaba la primogenitura y aprovechó ese momento para comprar el derecho del primogénito, que eventualmente se le sería dado a Esaú por haber nacido primero. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros vimos que Dios le había revelado a Rebeca que el mayor serviría al menor. En otras palabras, esto no quiere decir que las cosas no podían ser diferentes. Si Esaú hubiese realmente valorado lo que tenía, las cosas hubiesen cambiado. No sé cómo lo iba a hacer Dios, pero las cosas hubiesen cambiado. Pero no lo hizo y terminó la bendición en las manos de Jacob. Recordemos qué implicaba ser el primogénito en la cultura bíblica. El primogénito recibía, ¿qué cosa? El nombre del padre. Recibía la autoridad sobre los hermanos. Por eso, hermano, es que la autoridad sobre los hermanos lo tiene Israel. A pesar de que todas estas naciones son hermanas de Israel, la autoridad la lleva Israel, porque a Israel se le dio la primogenitura espiritual.
y además recibía una doble porción de la herencia. Eso lo hemos explicado en otras enseñanzas. Pero el día que haya la repartición de los bienes, no puedes quejarte, porque aquel está recibiendo la parte, una doble porción. Sencillamente él la procuró, la anheló e hizo todo lo posible por tenerla. Si usted conserva esta bendición que Dios le está dando, si usted guarda en su corazón estas palabras que Dios le está dando, entonces usted recibirá el nombre del Padre, va a ser la escogida de Dios, y usted, a la hora de la repartición de la herencia de la tierra prometida, usted recibirá una doble porción. Y aquellos que no valoraron o que no le dieron el valor suficiente a esto, sencillamente tendrán que conformarse con una porción sencilla. Esaú despreció la primogenitura, no considerando lo importante. Él vivía para el momento. ¿Cuántas personas viven así? Solo piensan en las cosas momentáneas, no colocan su mirada en las cosas del futuro. Y no consideraban importante el futuro, ni mucho menos la vida eterna. Hay personas, hermanos, que no les importa. Ellos quieren vivir su vida presente y no les interesa en lo absoluto lo que viene después. Este es el caso de Esaú. A él no le importaba. En otras palabras, una satisfacción inmediata. Hebreos 12, 16 al 16. Comenzando del 16 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que yo les estaba explicando. En ese día del juicio final, o en la recompensa que Dios le dará a sus hijos, muchas personas llorarán, pero será tarde, sencillamente porque no le dieron el valor que realmente esto tiene. La lucha de estos hermanos desde el vientre de su madre representa la lucha que traemos entre la carne y el espíritu. Esto lo explica Romanos 8, del 1 al 27. Gálatas 5, del 16 al 17 dice: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van en contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nuestro rabí, el maestro de Israel, dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos esta lucha. ¿Cómo podemos librarla? Hermano, como con el consejo que nos da nuestro Santo Maestro: en oración y velando, estar pendiente, porque nos exaltamos, hermano. Eso nos pasa a todos. La palabra dice que Isaac tenía preferencia por Esaú. Aquí también aprendemos esto. En esta historia nos damos cuenta que Isaac tenía una preferencia por Esaú, mientras que Rebeca se identificaba con Jacob. Inclusive a pesar de las molestias que le producía Esaú, porque las escrituras dicen que él se casó con unas mujeres cananeas y esto le produjo aflicción de espíritu a Isaac. Pero con todo esto, Isaac tenía preferencia por Esaú. La palabra de Dios también habla acerca de que Isaac queda ciego. Y yo no sé si esta ceguera era una ceguera doble, era una ceguera física y espiritual, porque él llegó un momento que él, a pesar de que Esaú no era la persona ideal para recibir la bendición, él insistía en que fuera Esaú quien la recibiera. Esto podemos, hermanos, con esto podemos llegar a la conclusión que estos hombres no eran perfectos,
Eran hombres normales como nosotros que cometen errores, que pueden equivocarse en tener una preferencia por alguien aunque no lo merezca. Nosotros generalmente en nuestras vidas cometemos ese error. Los hijos que nos dan más problemas son los que más queremos, y eso no está correcto. Eso no está correcto, porque de una manera nosotros le estamos haciendo daños a esos hijos. Nosotros debemos de amar a aquel que nos honra y corregir, ¿verdad?, al que no nos quiere honrar. En el caso de Isaac, podemos decir que él tenía esa debilidad, a pesar de que Esaú era mal hijo y que le daba dolor o le daba dolor a su padre, o producía un dolor en su padre por haberse casado con mujeres cananeas. Isaac sigue sintiendo preferencia por Esaú. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que siempre se ha hablado de que Jacob engañó a su padre. Ustedes se han dado cuenta de eso, que siempre nos enseñan de que Jacob engañó a su padre. Y ciertamente lo engañó. Eso no hay duda de eso. Él se vistió de su hermano y dijo que era Esaú, porque él anhelaba la bendición. Sin embargo, no se menciona que Esaú también le mintió a su padre. Que Esaú nunca le dijo a su padre que él había vendido la primogenitura. O sea, que él no merecía la bendición. Hablamos del error que cometió Jacob, pero no entendemos que Esaú de alguna manera también le mintió a su padre. Porque cuando él fue a recibir la bendición, él no fue sincero con su padre y nunca le menciona a su padre que él ya la había vendido. Así que aquí encontramos que había una doble mentira, tanto la de Jacob como la de Esaú. En la clase anterior que tuvimos, nosotros vimos que Abraham saca a su hijo Ismael, juntamente con su madre, y lo envía fuera del campamento. ¿Sí se acuerdan esa parte que estudiamos? Eso aparece en el capítulo 21, del versículo 8 al 12. ¿Saben que esto se repite, hermanos, cuando Dios le regresa a la tierra al pueblo de Israel? Cuando los israelitas llegan a Palestina, lo que para ese entonces se le llamaba Palestina, que es la tierra de Israel, de alguna manera u otra los palestinos han sido despojados del territorio para que habiten los israelitas. Ese es el problema constante que existe en el Medio Oriente. En ese territorio estaban ellos, y de acuerdo a las decisiones de las Naciones Unidas se le otorga el Estado de Israel. Y cuando los israelitas entran o comienzan a llegar a Israel, de alguna manera u otra sucede lo que sucedió acá. Los hijos de Abraham, por parte de la sierva, han tenido que irse para quedarse los israelitas en la tierra. Esto es interesante. La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es ya fue. Y aquí se repite la historia. Ellos han tenido que salir de la tierra, hermanos, y por eso están en constante lucha. Porque de la misma manera que Abraham los sacó de la tierra y los envió fuera, se vuelve a repetir la historia cuando Israel es nombrado Estado independiente. También vemos en esta enseñanza que Esaú y Jacob se enfrentaron en 3 periodos de su vida. Se enfrentaron en el vientre de su madre, se enfrentaron en su juventud
cuando lucharon o cuando negociaron la bendición y se enfrentan en la vejez. Cuando Jacob regresa, se tiene que enfrentar de nuevo a Esaú. Esto nos enseña, hermano, que esa lucha entre la carne y el espíritu estará con nosotros constantemente. Estará desde que nacemos, traemos el mal dentro de nosotros. Los jóvenes batallan muchísimo en la adolescencia con eso. Los adolescentes batallan muchísimo con eso. Y uno piensa que eso ya va a acabarse cuando ya ellos maduran un poquito, pero eso continúa. Y creemos que porque ya somos mayores y ancianos, no vamos a tener esas batallas, pero seguimos teniendo esas batallas. Entonces, todas estas historias que encontramos en la Biblia nos traen una enseñanza maravillosa. Y así como estos dos hermanos peleaban desde el vientre hasta la vejez, la lucha del espíritu con la carne está en nuestras vidas constantemente. Debemos, hermanos, de sacar una conclusión de todo esto. No podemos satisfacer los deseos de la carne, porque los que le agradan a la carne no pueden agradarle a Dios. Lo que nosotros encontremos allá afuera, las cosas que podamos disfrutar, hagámoslo como lo dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, y no me puedo dejar dominar por esas cosas. No se trata, hermano, de no disfrutar las cosas que el mundo tiene. Se trata de no dejarse esclavizar por ellas, porque ese es el propósito de Satanás. Coger de esas cosas que están allá afuera para esclavizar tu alma y robarte la primogenitura, robarte la bendición que Dios te está dando. Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos una gran bendición, pero tenemos que entender que en nuestro ser existen dos fuerzas que están luchando para vencer.